Bienvenidos a nuestro espacio de opinión de En Rojo y Negro, en el que queremos compartir con ustedes un tema que cada vez más dejó de ser local para convertirse global, como es la gentrificación y la turistificación. Es decir, aquello que asistimos a diario cuando en una ciudad como Medellín, entre el año 2019 al 2022, el interés por comprar vivienda pasó del 5% al 14%, vivienda nueva, lo que significa que cada vez más lo que solemos llamar como los turistas digitales, aquellos que vienen a acomodarse o nómadas digitales que vienen a acomodarse en nuestras ciudades, pero también lo que sucede en otras poblaciones como Barcelona, París, en Italia, concretamente Venecia, nos ponen a pensar, ante un fenómeno de este tipo, está en juego la identidad. ¿Qué entender desde el mundo de la economía misma, los empresarios? ¿Qué oportunidades podemos tener sin negociar lo cultural? Será el tema que nos ocupe en este espacio de opinión de En Rojo y Negro. Es por eso que en la siguiente nota queremos ofrecerles un panorama sobre el fenómeno de la gentrificación y su impacto en nuestras ciudades. La nota con la que iniciamos este espacio de opinión. Entre 2022 y 2024, la ciudad de Medellín reportó más de 2 millones de turistas provenientes del extranjero y de igual forma un aumento de residentes con mayor poder adquisitivo. Esto ha generado tensiones sociales y una transformación en la identidad cultural de algunos barrios, lo que afecta las tradiciones y el sentido de comunidad. La gentrificación puede definirse como la transformación física, social y hasta cultural de un espacio, debido a la inversión inmobiliaria y la llegada de nuevos residentes. Esto está cambiando el rostro de muchas ciudades en el mundo. Lo que comienza como un proceso de renovación urbana, mejores calles, nuevos negocios y revalorización de espacios, pronto se convierte en un problema social, debido a que las comunidades originales suelen ser desplazadas por el aumento del costo de vida, lo que conlleva la pérdida de tradiciones, identidad cultural y tejido social. Este fenómeno no es exclusivo de una ciudad. Lugares como Nueva York, Berlín, Londres o algunos barrios de Medellín han vivido esta transformación. Frente a esta problemática, algunas ciudades han encontrado maneras de controlar el fenómeno. Por ejemplo, Berlín ha implementado políticas que restringen la compra masiva de propiedades y priorizan la permanencia de los residentes originales. La gentrificación también genera una pregunta clave: ¿quiénes son los verdaderos beneficiarios del proceso urbano? Aunque los cambios pueden traer mejoras visibles, el costo humano y cultural es demasiado alto cuando no se toman medidas para equilibrar desarrollo con inclusión. Es evidente que el fenómeno de la gentrificación está transformando las ciudades alrededor del mundo, no solamente al interno de la ciudad de Medellín, como lo escuchábamos en la nota, sino también a nivel global. Eso implica que incluso en ciertos sectores de Medellín el poder adquisitivo vaya transformándose, pero no es un fenómeno local en transformación de entorno físico, sino que tiene profundos impactos socioculturales. Imaginemos, por ejemplo, ciudades como Barcelona o París, un fenómeno que ha provocado el desplazamiento de residentes de larga data y sobre todo la alteración de la identidad comunitaria. Por ejemplo, la población de Barcelona, que en 1970 era de 72.600 residentes aproximadamente en el barrio La Derecha, actualmente es de 44.000 personas. Calculemos también, por ejemplo, en París, sí, cerca de cómo 33.000 camas turísticas van cambiando o viviendas a precios inasequibles. Pues bien, todo esto nos pone ante un panorama y es el fenómeno de la gentrificación que cada vez más es global. Y por eso, para hablar sobre esta problemática, nos acompañan en este espacio de opinión de En Rojo y Negro Iván Rendón, quien es magíster en desarrollo y director de planeación de la Universidad Católica Luis Amigó. Y nos acompaña igualmente
Omar Alonso Urán, quien es doctor en investigación y planificación urbana y regional y es docente investigador de la Universidad de Antioquia. Omar, empecemos un poco como contextualizando. ¿Cómo afecta la gentrificación a la identidad cultural? Uno dice, claro, afecta en lo que tiene que ver indiscutiblemente con mayor, por así decirlo, suben los alimentos, los barrios cambian, los estratos casi que se multiplican, pero a nivel sociocultural, ¿cómo es ese panorama? La cultura siempre es un factor clave en la construcción de sociedad, de ciudad, incluso en la planeación cuando habla de los territorios, una de las variables principales es la identidad cultural. Si llega un fenómeno como la gentrificación, gente extraña a un territorio, efectivamente va a cambiar la identidad cultural. Y la pregunta hasta qué punto cambia. Si cambia demasiado, estamos hablando ya de otra población, de otra cultura. Entonces hay cambios sociales. Uno antes de meter en los procesos hay que preguntarse hasta dónde estamos dispuestos o no a que una sociedad cambie en sus pegamentos, en sus identidades. Efectivamente, hay cambios identitarios y culturales. Esos cambios identitarios indiscutiblemente tienen que ver con que llega a X población personas que quizás no son los habitantes comunes y entonces al lado de la gentrificación hay que hablar de un tema absolutamente complementario como es la turistificación, ¿cierto? Es decir, aquello que hace que incluso el que lleguen muchos turistas en nuestros países, no solamente en Medellín, sino en otros grandes países, nos preguntemos, bueno, y esos turistas ahora son como bienvenidos, a veces son de paso, y eso van creando también una especie de urbe. ¿Cómo entender ese fenómeno desde la gentrificación? Bien, pues yo creo que vale la pena hacer tal vez un repaso histórico alrededor del concepto de gentrificación, porque primero hay que tener en cuenta que la gentrificación está asociado al fenómeno urbano, ¿sí? El fenómeno urbano que sucede después de la segunda mitad del siglo pasado, se da una migración campo-ciudad y esta migración de campo-ciudad hace que las ciudades tradicionales tengan una explosión urbana, ¿no? Ese cambio del urbano y ese cambio de la población que hizo que, por ejemplo, Medellín creciera en 10 años un 30% de su población, hace, genera unos fenómenos, unas condiciones. Primero, un fenómeno de expansión, ¿cierto? Y además de ese fenómeno de expansión urbana, un fenómeno de renovación urbana, que es justamente en esa renovación urbana donde se empiezan a generar las dinámicas de gentrificación, es decir, llega personas nuevas a una ciudad y las tenemos que ubicar en alguna parte. Entonces, o se ubican en lugares nuevos de la ciudad o se ubican en lugares renovados o transformados. Ese choque entre personas nuevas y personas tradicionales del territorio empiezan a generar unas nuevas condiciones. Algunos autores y urbanistas hablan de una sana mezcla de usos, de una sana mezcla de población, en la medida en que en un territorio deben existir diferentes tipos de población de diferentes condiciones socioeconómicas, ¿cierto? Entonces yo, y te lo decía ahorita, ese fenómeno hay que analizarlo con lupa y sin sectarismos. Eso tiene sus bemoles. Eso no es blanco y negro. Es decir, tiene unas cosas que son positivas en la medida en que la renovación urbana de todas maneras permite que se genere el rescate de algunas condiciones culturales, de algunos edificios que tienen algún valor histórico, por ejemplo. Pero entonces empieza a generar también un choque de pérdida cultural, como lo mencionaba el profe ahora, que hay que tener en cuenta, y es como se generan políticas también de protección, no solo a las dinámicas culturales tradicionales, sino a las personas. Recientemente venimos hablando de otro fenómeno, que es el fenómeno de la turistificación, sobre todo a final del siglo pasado, cuando las dinámicas de globalización empiezan a facilitar el tránsito de personas de un lugar a otro y recientemente con todo el tema de la tecnología, estos nómadas digitales que están yendo a otros lugares a trabajar porque lo pueden hacer de una forma remota o virtual. Eso ya empieza a agregar unas complicaciones adicionales en la medida en que ya no estamos hablando de recambio de población, sino de una población estacionaria. Y eso empieza pues a generar unas condiciones que pueden ser complejas en la medida en que ya no se cambia una población por otra, sino un uso del suelo por otro. Ya cambiamos de un uso de suelo de vivienda por uso de suelos de hoteles, bares, restaurantes y demás,
que desplazan finalmente, que tienen un efecto similar, que es desplazar la población tradicional y las dinámicas tradicionales en un territorio, ¿cierto? Entonces, frente a políticas, ¿qué hacer con eso? Pues primero hay que reconocer el fenómeno, ¿no? No podemos hacerle el quite desde las políticas públicas al tema, hay que ponerlo en la discusión pública y generar, pues, alternativas que permitan que eso sea fenómenos que sucedan de una forma, digamos, más responsable y respetuosa con las poblaciones tradicionales. Cuando uno piensa en ese tipo de términos, en cómo cambia lo identitario, incluso de una comunidad o de un entorno, en cómo aparecen nuevos escenarios que necesitan ser analizados. Y entonces, ¿el mundo empresarial qué? ¿Cómo termina el empresario sintiendo que en un momento determinado le aporta positivamente o no la gentrificación a su empresa o a su entorno? Pues bien, que sea precisamente el fundador y CEO de Local, Camilo Larte, quien nos comparta un poco la gentrificación asociada al mundo empresarial. La nota que les ofrecemos en este momento. Para hablar de gentrificación, primero tenemos que entender el fenómeno, ¿cierto? El fenómeno de gentrificación, tan siquiera desde la perspectiva inmobiliaria, es cuando una comunidad que ya estaba plantada en un lugar se tiene que desplazar debido a nuevas dinámicas de desarrollo urbano o dinámicas de desarrollo económico. Entonces es algo natural en las ciudades que viene pasando hace muchos años, solo que ahorita ha tenido un tinte más político debido a la afectación social que tiene, pues, una persona tener que moverse a otro lugar y a realmente la crisis habitacional que tienen todas las ciudades, porque el desarrollo ha sido muy costoso y realmente la vivienda accesible cada vez es menos debido a que los costos de construcción van para arriba y realmente para las personas los ingresos promedio no han crecido al mismo nivel, haciendo que los arriendos se vuelvan cada vez menos accesibles. Yo creo que parar y decir, venga, no vamos a desarrollar una zona con potencial de desarrollo económico, sería parar el desarrollo de una ciudad y estancarla en el tiempo. Y eso no solo no es posible porque, pues, la única constante es el cambio, sino que también sería contraproducente para nivel de competencia en atracción de personas, en atracción de inversión a nivel ciudad. Yo soy un fan de la conservación patrimonial y de cultura, pero es que hay que entender que la cultura no es algo estático, la cultura es algo demasiado dinámico. Entonces decir que perdemos nuestra cultura, pues sería decir, bueno, dejamos de andar en caballo, entonces perdimos la cultura de andar en caballo. No, pues llegó el carro y transformó las ciudades, ¿cierto? Lo mismo pasa con el transporte público, lo mismo pasa con, digamos, las dinámicas sociales. Y hay que ver cómo evolucionar eso de manera responsable, ¿cierto? Cómo no desdibujar la ciudad. Creo que para los microempresarios, los dueños de comercio, este tema de desarrollo urbano realmente presenta una oportunidad más que una problemática. Claro está, para el que se quiere quedar haciendo las cosas de la misma manera que las ha hecho por 20 años, pues le va a quedar muy difícil poder adaptarse al cambio, ¿cierto? Entonces yo creo que para los microempresarios es estar abierto a ese cambio y ver cómo está la oportunidad, dónde está la problemática que puede solucionar y dentro de eso adaptar su negocio, y puede ser ese ciclo iterativo que a veces es un poco, digámoslo, desgastante para nosotros los emprendedores que estamos cambiando el negocio cada año. Pero esa es la realidad del negocio. El que quiere hacer negocio tiene que estar abierto a la realidad y el cambio, de nuevo, es la única constante. Entonces, adaptarse a ese cambio y ver las oportunidades más que los problemas. ¿Qué hacer ante un escenario como estos? ¿Cómo no adaptarnos, pero sin perder la identidad? ¿Cómo entender que incluso desde la mirada de un empresario es absolutamente importante porque quizás haya nuevos clientes? Pero ¿acaso, Omar, en ese tránsito puede perderse el que alguien que está acostumbrado en su hábitat y llegan otros, por ejemplo, fruto de la gentrificación? Lo que sucede en países como Venecia, por ejemplo, donde tienen que cobrar la entrada a los turistas por todo lo que está sucediendo, en el mismo París, en determinadas poblaciones, y cómo no acercarnos a los sectores y ciudades más turísticas de Colombia, donde nos preguntamos, bueno, ¿y qué tan positivo es eso, en el que la identidad no debería estar en juego? ¿Cómo llegar a ese equilibrio sin ser, pues, por supuesto, magos, como con últimas palabras? Hay ahí de fondo una tensión muy fuerte entre lo que llamaremos de mecanismos de construcción social vía mercado o vía comunidad, otro tipo de relaciones.
¿Qué es lo que pasa? Escuchándole a ella, el empresario Olarte, hay que estar dispuestos al cambio, al cambiar, ¿cierto? La empresa moderna está dispuesta al cambio continuamente y a la reingeniería. La pregunta es si una comunidad, una sociedad está dispuesta a hacer reingeniería cada 2 años, 3 años, en el sentido de la construcción de grupos sociales afectivos, mi grupo de vecinos. Es decir, cuando hablo de una reingeniería de una empresa es que puedo acabar con todos los puestos, todos los cargos, contratar gente nueva y empezar de cero otro modelo de empresa. ¿Será que una ciudad, una comunidad dice, váyanse a abrir todos lados, vamos a empezar aquí comunidad de nuevo de cero? ¿Son capaces los barrios, las ciudades, empezar de cero otra vez? O sea, los principios que rigen la empresa son muy distintos a los principios que rigen la empresa. Entonces, no podemos decir que la comunidad no es capaz de cambio, es que cambia distinto, porque es la lógica de las relaciones personales, familiares, afectivas. En la empresa moderna no hay relaciones afectivas, hay relaciones racionales de producción. Son dos tipos de lógicas distintas. Entonces, comparar la lógica de la empresa con la lógica afectiva de la comunidad es muy distinta. Ahí está enfrentado al problema de la gentrificación, porque, es que el ventero no se adaptó al mercado. Pues que no solo es el ventero, es la familia que vive allí, el vecino que tampoco está adaptado, porque es donde yo ya no tengo el ventero con el cual me sentaba a hablar, a conversar de los problemas de tales, sino que detrás del mercado hay un cambio total de formas de relación. El gran problema de la gentrificación vía turistificación es la impersonalización de todas las relaciones. En el mercado no existe afecto, existen relaciones intelectuales de intercambio. Gano o pierdo en términos de económicos o en términos de satisfacción. Entonces, eso es lo que está en problema. ¿Dónde queda el mundo de lo afectivo cuando todo se gentrifica? Entiendo que gentrificación, en términos más de turisticación, aceptando la diferencia que hace aquí van de gentrificación y turisticación, sobre todo en la turistificación, todo es visto una relación de venta de servicios. ¿Será que el afecto es un servicio? ¿Será que el abrazo es un servicio? Ahí es donde están las cosas. Ya cuando yo entro a un bar gentrificado, a un bar, perdón, más bien turistificado, yo no encuentro amigos. Yo me siento en un bar de estos y yo no encuentro al vecino con el cual converso, sino que yo encuentro otra gente y cada solo en su mesa. Si usted va a un bar de barrio normal, a un bar de comunidad, encuentra a tal, y habla, conversa, y hay otro mundo social se abre. Entonces ahí es donde está la negociación social. ¿Hasta qué punto nosotros estamos dispuestos a decir abrir manos, renunciar y adoptamos la lógica de vivir impersonalmente? ¿O estamos dispuestos a construir relaciones comunitarias, familiares, donde el otro importa, a pesar de que no tenga plata? Es mi hijo, mi familia, mi primo, etcétera. Yo veo que ahí es el punto crucial que entra con el mundo, sobre todo la turistificación, porque con la gentrificación también pueden entrar relaciones familiares, pero de otro nivel, de otra clase. Entran otras clases y desplazan a otras clases. Ahí tenemos un problema ya de cómo el Estado maneja la justicia social, donde, y hay palabra aquí, el problema fundamental de la gentrificación desde su origen es el problema de la expulsión, ¿cierto?, de residentes. Es decir, ¿qué pasa con los residentes que son expulsados por un proceso y cómo el Estado asume esa responsabilidad? ¿Se quedan unos o no? ¿O qué hacemos con los que se van? Y eso incluso paralelamente lleva también a un asunto de nuevo desarrollo urbanístico, de nuevas formas de entendernos. No es fácil para un vecino saber que en un momento determinado comprar un paquete de arepas por 3.000 pesos y ahora le cuesta 7.000, Sí, simplemente porque su entorno así lo va llevando. No es fácil adaptarnos a que en el barrio eh, que teníamos una casa de 5 o 6 habitaciones, ahora la compran para hacer un edificio de estudios. Eso va generando. Aún no hay políticas desde nuestros gobiernos, desde el Congreso y el Senado mismo, en el que realmente se pueda regular para que esto pueda tener de alguna manera como unos ciclos de cierre es decir, llevar a mejores puertos. ¿Cómo entender también todo ese desarrollo urbanístico? Lo entendemos de lo identitario, pero ese desarrollo urbanístico que cada vez más va en crecimiento para que efectivamente una población pueda satisfacer sus necesidades y dónde puede quedar el resto. esa es una pregunta muy interesante, eh, sobre todo por dos elementos. Medellín es la segunda ciudad turística de Colombia, por un lado, y sí que ha tenido una transformación en los últimos 20 años de su estructura urbana profunda, ¿cierto? Que ha sido modelo cuando hablaban del urbanismo social y de toda esta transformación que se ha dado en la ciudad. Yo creo que tenemos, de hecho, desde esta universidad, un aporte muy interesante desde el urbanismo a la nueva Medellín. Es una pregunta interesante en la medida en que eh,
sí que se han generado movimientos de resistencia social también. Muchas comunidades han puesto sobre la mesa el asunto de la gentrificación, del desplazamiento, no tienen que nombrarlo como gentrificación. Muchos de ellos se han manifestado en contra del desplazamiento, población como Moravia, todo lo que sucedió en la Comuna 9, todo lo que ha sucedido con la reubicación de Pajarito. Es decir, tenemos cientos de miles de ejemplos de movimientos de resistencia y creo que la ciudad ha avanzado en algunas políticas de protección de moradores que son interesantes, no son suficientes, pero por lo menos se han dado unas mesas de trabajo y diálogo entre la municipalidad y estos actores. Creo que se ha hecho poco, pero se ha hecho y hay que hacer mucho más. Hay que pensar en qué es lo que queremos rescatar y proteger como ciudadanos, qué implica es ser ciudadano de Medellín y cuál es el hecho histórico, cultural, urbanístico incluso que quiero proteger. Y que estos desarrollos urbanos que como tú lo planteas, claro que tienen que darse, no hay forma de crecer, no hay forma de renovar el territorio, sino es a partir de justamente los aportes que se pueden dar desde el urbanismo, pero sí hay que centrar las personas en este ejercicio de la construcción de ciudad. Cuando yo centro o pongo en el centro a las personas, me hago unas preguntas distintas, entonces consolido respuestas urbanísticas, sociales, económicas y políticas que son distintas. Y eso se traduce en políticas de protección a moradores, en la generación de diferentes tipologías de vivienda, en la generación de diferentes tipologías de comercio, ¿cierto? Entonces es básicamente preguntarse para quién quiero este proyecto urbano o esta ciudad y generar respuestas desde el urbanismo, desde los diferentes componentes del desarrollo, si queremos hablar pues en lógica de desarrollo. Finalmente, Omar, en tiempos en los que a veces da la impresión que todo se vale mientras produzca, ¿cierto? La racionalidad, el pragmatismo y demás, ¿qué no negociar en términos de gentrificación de nuestras ciudades? O sea, ¿qué no se debería negociar cuando de por medio está la persona? Que es lo no negociable. Yo estoy de acuerdo con Iván. Las urbes, las ciudades están enfrentadas al problema de la renovación, ¿sí? O sea, y cambiar uso, etcétera. En, toda, en todo gran proyecto va a haber afectados también. Algunas veces van a haber gente que debe ser reubicada, hay debe haber una responsabilidad social del Estado, es decir, yo tengo que reubicar a la gente en unas condiciones iguales o mejores. Una de las cosas que hoy se valora políticamente bien desde el punto de vista de resiliencia y cohesión política de las comunidades es el tejido social. El tejido social, también llamado como capital social muchas veces, es la capacidad de yo encontrar solidaridad, ayuda, servicios en mis vecinos, en mis amigos. Esa red de tejido es un tejido que me ayuda a mantener una vida pacífica, tranquila, a evitar el conflicto. Imagínese usted esa red social, cada cual por su lado, desarticulada. Entonces, cuando usted tiene un proyecto urbanístico grande y lo que hace es que a uno lo manda por un lado, otro para el otro, para el otro, destruyó tejido. Y eso tiene unos costos, muchos costos en términos de violencia, inseguridad, sobre todo en la juventud, que se van por un lado para otro. Entonces, a veces cuando se hacen políticas así, si tienen en cuenta eso, estamos promoviendo sin querer inseguridad. Inseguridad, no solo en la vida de los individuos, porque es que le quito su hábitat normal, de dónde voy a vivir, con quién, tensiones, presiones, pero también es seguridad en términos de violencia, que se traduce ahí. Entonces, primero el Estado tiene que proteger su tejido social de la sociedad, es decir, cómo no destruyo tejido, y es un bien social. A veces se nos olvida a la gente que urbaniza, sobre todo en tantas urbanizaciones, a los políticos del Estado, porque están sometidos a problemas de tiempo, te tengo que entregar el informe a tal época, entonces hay que hacerlo rápido, y en esa rapidez destruyo. Hay que mermarle el ritmo a las renovaciones también. O sea, no hay que hacer renovación por renovación rápida. Hay que ubicar el tiempo de la renovación en un tiempo de la vida social también. Y hay que ubicarla. No todos vamos a readaptarnos de un momento a otro a otra forma de vida. Y los urbanizadores, los urbanistas también tienen que aliarse con antropólogos, con sociólogos, para comprender más ese tipo de relaciones y no de urbanizar de cualquier manera. Entonces, yo creo que un innegociable es los tejidos sociales de las comunidades, porque es un capital de la ciudad, es un capital de la resiliencia. Cuando una ciudad destruye todo eso por procesos de urbanización, turistificación, vamos quedando sin comunidad política. Y al último vamos quedando sin ciudad ni Estado. Porque imaginémonos una hipótesis que todo se turistifica, entonces ¿quiénes son los ciudadanos de ese territorio? ¿Quiénes van a nos quedamos sin comunidad política? Al último, quedamos
no sé, parecería como si esto fuera un centro comercial o sí, o una, digámoslo así, donde estos lugares donde usted compra residencia por un tiempo, aparte que esto es un negocio privado, parecía lo que venden allá en Dubái, donde usted compra el apartamento, pero usted no tiene decisión sobre eso. Usted simplemente compró un espacio para vivir, pero quien tiene la decisión política es una junta administradora. Usted no, o sea, se pierde la condición de ciudadanía. O sea, gentrificar o turisticar de esta manera tiene un riesgo que es perder condición de ciudadanía. Entonces, ese es un innegociable, no podemos perder ni tejido social ni condición de ciudadanía. Si las políticas llevan para eso, estamos destruyendo, ahí sí, todo lo que es nuestra comunidad política existente. ¿Cómo hacer para que incluso a nivel del gobierno nacional también se planteen grandes políticas para que, ya le decíamos, haya cosas innegociables, ¿cierto? No todo pueda abrirse para que el que llegue realmente termine apropiándose incluso de identidades. Esos desafíos en espacios de opinión de este tipo para nuestros televidentes, ¿a dónde podríamos enfocarlos? No, primero, pues yo les agradezco mucho poner este tema sobre la mesa. Yo creo que hay que hablarlo más, las universidades tienen que participar más de esto, tenemos que llevarlo a lo público, a lo privado también. Esto no solo se habla en lo público, sino que hay que hablarlo en lo privado. Yo quiero sumarme a los innegociables. Recordemos que la ciudad es tal vez el invento más importante del ser humano en la consolidación de una sociedad. Todo esto es una invención, ¿cierto? Y la ciudad está completamente ligada a la identidad, ¿cierto? Perder eso, que está relacionado con la dignidad humana y con lo que finalmente se teje en las relaciones sociales, es lo que no podemos estar dispuestos a vender, porque es que finalmente lo que se hace es venderlo a un turista que consume, se toma una foto y deja una derrama económica, pero que le está costando el desarrollo, la integridad y el bienestar de las personas. Entonces yo haría un llamado, digamos, a que lo hablemos más y a que busquemos alternativas, porque finalmente sí que el turismo, la renovación urbana van a suceder. Eso es mucho más fuerte que nosotros, nos supera. Entonces es como lograr dinámicas que permitan justamente acompasar esas lógicas económicas con las lógicas sociales. Muy difícil, eso no va a ser fácil, pero yo creo que con políticas públicas sí se puede generar pues experiencias que son positivas, que pueden ser replicadas. Yo creo que hay buenas experiencias de dinámicas nuevamente comunitarias. Ahorita se está hablando de no solo de temas de coworking spaces, sino también de co-living. Hay experiencias que son bonitas, interesantes también de nuevas lógicas de la vivienda y de la coexistencia pues en comunidad. Y hay que ver desde esas experiencias qué se replica y qué no se negocia. Cuando nos acercamos a una problemática como la gentrificación, la turistificación, eso nos lleva como a un escenario y es qué tan preparados estamos como ciudadanos para esos cambios, pero también qué tan preparados estamos como gobernantes, ¿sí? Para establecer políticas en las que indiscutiblemente al nativo, al de cada uno de los lugares no termine siendo el perjudicado simplemente por traer innovación turística, mejor economía. ¿Cómo no perder de vista el que lo urbano, lo social, lo identitario termina siendo lo más importante? La gentrificación asociada a grandes problemáticas y fenómenos, el tema que nos ha ocupado en este espacio de opinión de En Rojo y Negro. A nuestros invitados, Iván Rendón desde la Dirección de Planeación de la Universidad Católica Luis Amigó, a nuestro querido profe Omar, desde la docencia e investigación de la Universidad de Antioquia. Mil gracias porque a partir de esos espacios vamos creando ideas y sobre todo conciencia crítica para que en escenarios en los que nos encontramos en nuestra ciudad y a nivel global podamos siempre tener una palabra y, ¿por qué no, tratar de tomar la mejor decisión al respecto? Y a ustedes mil gracias por permitirnos llegar a sus hogares, a sus diferentes escenarios a través de este espacio de opinión de En Rojo y Negro. Los esperamos la próxima semana con un nuevo tema de interés para todos.